Hola hermanas, buenos días. Para mí es un gusto poderlas saludar esta mañana. Estoy muy contenta de poder compartir con ustedes un mensaje muy sencillo de parte de Dios, pero muy importante y que va a traer el poder de Dios a nuestra vida. De eso sí estoy convencida, plenamente segura. Entonces, solo quiero comentarles que esta clase está siendo grabada. No es como las clases anteriores donde la pastora en vivo va viendo quién se conecta y las va saludando por nombre. Desafortunadamente no voy a poder hacerlo, pero saben que las amo, les mando un beso, un abrazo y que estoy segura que estamos unidas en un mismo sentir y en un mismo espíritu a través de la sangre de Cristo y como un solo cuerpo. Bueno, pues si ustedes me permiten, vamos a orar para comenzar. Ahí donde se encuentran, tomen un espacio, un tiempo para que podamos orar juntas. Padre amado, Dios Todopoderoso, en esta mañana con todo el corazón te damos gracias, enteras gracias, porque tú eres bueno con nosotros, Señor, porque eres nuestro Dios, porque nos concedes un día más de vida, porque estoy segura que la provisión no ha faltado, porque nos has mantenido con vida, con salud, Señor, pero sobre todo en tu amor, bajo tu gracia, en tu misericordia y en tu cuidado. Y eso no tiene precio, Señor, te pertenecemos, somos tuyas, somos tus amadas, somos tus hijas. Te quiero pedir, Señor, con todo el corazón, que en este tiempo que hemos dispuesto para escuchar un mensaje de parte de ti, Padre, tú me uses, tú uses mi boca, tú uses mis sentidos, todo mi cuerpo, Señor, y que este mensaje que va a ser expuesto esta mañana provenga directamente de tu corazón, que ninguna palabra que no venga de ti, de tu corazón, Señor, sea cancelada y censurada en el nombre de Jesús. Úsame, Señor, úsame y sé tú el que tenga una voz audible a nuestro corazón, a nuestro entendimiento, para que podamos captar eso que tú quieres depositar en cada una de nosotras. Te doy gracias porque sé que estás haciendo cosas maravillosas en nosotros y sé que lo que hoy aprendamos vendrá a adherirse a todo lo que ya has establecido en nosotros como una verdad, como un principio, como un mandamiento o como una instrucción. En el nombre de Jesús, entregamos este tiempo en tus manos y te damos gracias. Amén, amén. Fíjense que lo que vamos a hablar el día de hoy, aún no les voy a decir el tema, pero es un llamado que el Señor hizo a mi corazón hace un par de semanas, tal vez 2 meses, no lo sé, pero yo decía, Padre, permíteme compartir esto con mis hermanas, enseñarles esta parte, porque me daba cuenta que a veces nos estaba haciendo falta, ¿no? Que no es un llamado solamente para ciertas personas, sino un llamado generalizado, una característica propia de los hijos de Dios. Y fíjense, mi visión fue corta, yo quería enseñárselo a mi grupo de células, sin embargo, en esta semana la pastora me dijo, Cari, quiero que hables de este tema, y de manera muy puntual fue el tema, ¿no? En particular. Y ni siquiera lo había digerido y no me había dado cuenta de que era lo que yo le había pedido al Señor. Entonces fue en el desarrollo del mismo que pude comprobar que era precisamente esto lo que yo quería expresar y enseñar, pero el Señor extendió esta enseñanza a más del grupo de mi célula, ¿no? Entonces, pues le damos gracias y entiendo de verdad que es por dos motivos muy importantes. El primero de ellos lo encontramos en Deuteronomio 30:11, que dice, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es difícil para ti, ni está lejos. Entonces, el Señor quiere que sea una instrucción sencilla, la va a dar, la va a enseñar, la va a mostrar y sabe que es fácil, que la vamos a poder llevar a cabo. Ese es el primer motivo. El segundo motivo es porque a través de esta instrucción, de la ejecución de lo que hoy vamos a aprender, el poder de Dios va a fluir de manera impresionante, no solamente en nuestra vida, sino en la vida de los demás, y nos va a fortalecer como iglesia, nos va a establecer y nuestros vínculos van a tomar otra dimensión. A veces
Creemos que hacer la voluntad de Dios o estar en la voluntad de Dios implica hacer cosas demasiado extraordinarias, fuera de lo común, pero en realidad no es así. Se quedó grabada en mi corazón la frase de la pastora Belma de una sobremesa a la cual fue invitada, y ella decía: estar en la voluntad de Dios para mí ha sido dar pequeños pasos de obediencia. Y es precisamente esto: cada vez que nosotros tomamos un mensaje de parte de Dios, lo hacemos claro a nuestra vida, lo hacemos palpable y lo llevamos por obra, es un pequeño paso de obediencia que nos mantiene y nos acerca dentro de la voluntad y el propósito de Dios. Bueno, cabe mencionar que a todas nosotras, una vez que hemos aceptado a nuestro Señor Jesucristo, nos ha sido depositado el Espíritu mismo de Cristo. Su mente, su corazón está en nosotras, y nosotras decidimos en qué manera la vamos a desarrollar, lo vamos a dejar fluir. Lo que sí quiero dejar muy claro es que los dones, los talentos, las virtudes, las aptitudes o las cualidades que Dios haya puesto en nuestro corazón no son para nosotras mismas, no son para que nos las reservemos y nos las quedemos guardadas. Es para que sean explotadas, para que sean expuestas, para que se potencialicen y se desarrollen a beneficio del reino de los cielos y de las personas mismas que nos rodean, las personas de nuestros núcleos sociales, de nuestros núcleos de relación familiar, de escuela, laboral, en la iglesia, los vecinos, a donde quiera que nosotros nos movamos. Nosotros tenemos que exponer, extraer de dentro de nosotros para que los demás puedan ver lo que Dios nos ha dado. Y bueno, pues estoy segura que como a mí, a ustedes les ha pasado más de una vez que al entablar alguna conversación con alguien, y cuando esta persona decide abrir su corazón y se siente en confianza y se siente identificada y cobijada y empieza a exponernos la realidad y las circunstancias de su vida, nosotros nos hacemos copartícipes de lo que ellos están viviendo, y a la vez nos gozamos con ellos. Si fuese una situación de gozo, nos ponemos a llorar con ellos. Si fuese algo lamentable o doloroso, nos enojamos si hubiesen sido agraviados en su persona o cualquiera que fuera el caso. Esta situación que les estoy planteando tiene un nombre, y a esto que nos sucede se le llama empatía, y precisamente ese es el tema del día de hoy. El tema de hoy, y lo titulé de esta manera, si ustedes me permiten: un llamado a empatizar, un llamado a la empatía. La empatía viene del griego empatheia, que significa sentir dentro. La empatía es la capacidad que tenemos para comprender y compartir la realidad que está viviendo otra persona con respecto a sus sentimientos, sus emociones, sus afectos e inclusive sus pensamientos dentro de distintas experiencias, dentro de distintos momentos, dentro de distintos eventos. Luego entonces, la empatía es aquel sentimiento de participación afectiva, generalmente de aquí para allá, de participación afectiva de una persona en la realidad de otra. Entonces, en términos muy simples, porque no las quiero hacer bolas, ni tampoco quiero que se les olvide lo que significa la empatía, les voy a decir que consiste en aprender a ponernos en el lugar de otra persona, a ponernos, como dicen por ahí, en sus zapatos, a ponernos en su piel, en sus circunstancias, estar pasando lo que ellos están pasando como si me estuviese pasando a mí. Y esto nos va a permitir compartir y percibir lo que esa persona está sintiendo y está pensando. Es decir, el punto de vista con el que está viendo las cosas, esta llamada cosmovisión con la que está parada en medio de su situación. Entonces, de este modo, cuando nosotros podemos empatizar con la gente,
podemos comprender cuáles son sus miedos, sus deseos, sus anhelos, las necesidades e inclusive el problema mismo, que en muchos de los casos ni siquiera es un problema. El problema que ellos ven como un problema y que nosotros lo vemos con muchas salidas. Empatizar nos va a llevar de una manera muy particular y especial a ser instrumentos de Dios. A Dios le interesan las relaciones, le interesan las personas, pero cómo acercarnos a las personas, cómo interactuar con las personas. La empatía es un ABC de cómo empezar a ser usados en este ministerio que Dios nos ha dado, en este gran llamado, y ir al mundo y predicar el evangelio. Y no solo eso, ¿no? Una vez que pertenecemos a una iglesia, a un cuerpo, a un núcleo social, estamos llamados fuertemente por Dios a llevar relaciones santas, relaciones sanas, relaciones reconciliadas, firmes, íntegras. Entonces, la empatía es una herramienta fundamental, importante para que nosotros podamos cumplir con este propósito. Ahora, el hecho de que nosotros empaticemos con las personas no quiere decir que siempre estemos de acuerdo. De hecho, en muchos de los casos vamos a estar en desacuerdo porque nos vamos a poner en el lugar de ellos, pero no nos vamos a colocar en la posición de ellos. Y más si estamos hablando de personas incrédulas. No podemos colocarnos en la visión que ellos tienen o en la perspectiva que ellos tienen de la vida. Ahora bien, no vamos a estar de acuerdo con ellos, pero bueno, la intención de nuestro corazón conforme al llamado que Dios nos ha establecido va a ser siempre ayudar, animar, alentar, motivar, cuidar, acercar a las personas a Cristo, solucionar sus problemas, ayudarlos a encontrar una puerta de salida. Y cuando nosotros practicamos la empatía, Dios nos da dos ventajas muy importantes que no podemos perder de vista. La primera de ellas es adelantarnos. Cuando nosotros ya empatizamos, ya conocemos y nos pusimos en los zapatos y en la situación de esa persona, esto nos da la posibilidad de aventajar y adelantarnos a las reacciones o a los comportamientos que esta persona pudiera tener, generalmente de manera desfavorable, y entonces esto nos permite aconsejarle, nos permite dirigirle y decirle: no, mira, espera, llévatelo con calma, yo creo que si haces esto, haces tal, haces cual, reaccionas así, la situación puede complicarse, esto va a empeorar, mejor vamos a hacerlo de otra manera. Entonces, una ventaja importante y padrísima que Dios nos da. La segunda ventaja que Dios nos da ante una situación de empatía y que es sumamente valiosa es que nos permite percibir la realidad tal cual es, pero no nos vamos a quedar con eso. El saber y conocer la realidad tal cual es nos va a llevar a poder establecer la verdad de Dios por encima de esa realidad, y entonces esto cambiará la visión de las personas, las aspiraciones, todo lo que ellos están visualizando en medio de su situación. Ahora, quisiera decirles que la mejor definición de empatía la tiene la Biblia, por supuesto, sin lugar a dudas. Y la encontramos en Romanos 12:15, que dice: gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. Yo me enfocaría en la segunda parte. Para poder comprender la empatía, me enfocaría en la segunda parte. Somos súper lindos y súper simpáticos hablando de este tema para poder encajar cuando nos invitan a una celebración o a un festejo. Uy, nos encanta, nos bañamos, nos peinamos, nos ponemos lindos, llevamos la mejor actitud. Entonces, no nos cuesta trabajo ser empáticos con los que se gozan, porque entonces estamos formando parte de un grupo, de una persona que nos acepta, que nos incluye. Entonces, ahí no es difícil empatizar, no es nada complicado. Pero ¿qué tal cuando dice: llorad con los que lloran? Oh, Dios mío, ¿por qué me pides esto, Señor? ¿Por qué me pides empatizar con los que no me caen tan bien? Se meten en problemas por complicados, están en esta situación porque no saben hacer las cosas, porque no eligen bien, por su carácter, por esto, por aquello, porque somos buenísimos para argumentar, juzgar y señalar.
pero ¿qué tal? Dice, llorad con los que lloran. Y nuestro llamado es empatiza con ellos. Empatiza, llora con ellos. Ayúdalos a salir de donde están. No te des la media vuelta. ¿Qué tal? Decimos, yo desde mi casa oro por el hermano. Yo desde mi casa sí hemos orado, estamos orando, oramos en la iglesia por él. Dios lo ayude, Dios tenga misericordia por él. O sea, Dios hará lo suyo, pero nuestro llamado es particular y específico. ¿Por qué resultaría entonces tan importante para Dios en esta mañana que nosotros estemos hablando de este tema? Y les voy a decir por qué. Porque tenemos un llamado que fue ejemplo dado por nuestro Señor Jesucristo, que es a practicar la misericordia. Tenemos un Señor, un Dios misericordioso, un Dios compasivo, un Dios que siempre se inclinó a hacer por los demás y era movido por la misericordia. Él mismo era misericordia. Entonces, estoy segura que en muchísimas clases, en muchas prédicas, inclusive alabanzas y ministraciones, indicaciones o instrucciones directas de parte de Dios, el llamado ha sido a ser misericordioso. Tienes que ser misericordioso. Y decimos, caracoles, ¿cómo puedo ser misericordioso? Dando, ayudando, esto, si estamos viendo que desde la raíz no estamos haciendo las cosas bien, no estamos empezando desde el principio, valga la redundancia. Tengo que empezar por la empatía, por ser empáticos y particularmente con aquellos que no son muy de mi agrado o con los que no me identifico. Porque qué sencillo es ser empático con la gente que es muy afín conmigo, que tiene los mismos gustos, que compartimos las mismas, las mismas aficiones, que nos gusta comer lo mismo, que tenemos el mismo sentido de la moda, de la comodidad, de una forma de pensar, de una forma de percibir. Entonces es muy fácil empatizar con esas personas, pero tenemos que empatizar con aquellos que realmente nos necesitan, independientemente o no de que sean afines a nuestro carácter o a nuestra forma de ser. Entonces tenemos que tener claro, muy claro, que a veces tendremos que bajarnos y a veces tendremos que crecer con el objetivo de poder empatizar con las personas que Dios ponga delante de nosotros. Es una habilidad que tenemos que desarrollar, es un don que podemos extraer de nosotros para poder explotarlo y ponerlo al servicio de Dios, pero que está en mí la elección de llevarlo a cabo. Si yo logro empatizar, ponerlo por obra y ponerlo al servicio del Señor, la misericordia fluirá de manera automática. La compasión será el fruto, la misericordia como la compasión será el fruto del Espíritu que resultará de yo poder obedecer una instrucción, de yo poder desarrollar un don que Dios nos ha dado. Por eso estoy convencida de que este mensaje se hizo extensivo no nada más a las de mis células, sino a todas, porque el Señor nos lo ha dado, está en nosotras. Esta capacidad de empatizar está en nosotras, ha sido depositada directamente desde el corazón de nuestro Dios, de nuestro Creador. Cristo era totalmente empático. La misericordia, entonces, la empatía en este sentido nos va a llevar a comprender circunstancias ajenas, aun cuando las nuestras sean totalmente diferentes a las que las personas están viviendo. A su vez, la misericordia implica la misericordia y por ende la misericordia y por ende discúlpenme, se me borró. La misericordia y por ende el sentir por los demás, el deseo, la compasión, la misericordia y la compasión van a ser el fruto, el resultado, el mover, el querer actuar. Entonces yo empatizo y
de manera automática, inmediata y porque sigue, va a venir la misericordia y la compasión que va a hacer ese actuar en favor de las personas, el hacer lo que yo tenga que hacer para que él pueda enfrentar su situación, su necesidad, su complicación, enfrentar lo que esté viviendo. Es importante aclarar que tanto la misericordia como la empatía no son lo mismo que la pena o el pesar. La pena o el pesar es un sentimiento que normalmente no está acompañado de ninguna acción. Decimos, ay, qué pena que le pasó esto, qué pena que lo corrieron del trabajo, qué pena que su hijo está metido en las drogas, qué pena que tiene problemas con su esposa, qué pena que no puede llevar una relación de padre de familia ejemplar, qué pena. Que Dios lo ayude. Entonces, nos damos cuenta cómo la empatía, la misericordia y la compasión nada tienen que ver con la pena o con este pesar que a veces podemos expresar acerca de las circunstancias de algunas personas. Es importante resaltar que la necesidad ajena no siempre va a ser económica. La necesidad se presenta en diferentes matices y circunstancias y nosotras debemos de estar atentas a esas necesidades y empatizar con las personas para ayudar a sobreponerse a sus necesidades, ayudar a suplir esas necesidades. Ahora bien, he comprobado y he aprendido a lo largo no solo de este tiempo, sino de mi vida en Cristo, que practicar la misericordia no es sencillo si lo queremos hacer de manera aislada. Por eso les decía, tenemos que partir de aprender a empatizar, de aprender a ser afines con los demás, de pensar lo que ellos piensan, de sentir como ellos sienten. Es justo en este momento, cuando nosotros empatizamos, que nos es posible poner en práctica el mandamiento que establece Lucas 10:27, que dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero saben, no quiero leer solo esa parte, lo quiero leer completo porque les quiero explicar algo más. Lucas 10:27 dice: aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. No podemos decir amar a Dios si no tenemos la capacidad de amar a nuestro prójimo. ¿Y cómo amamos al prójimo? Siendo empáticos, siendo solidarios, siendo tolerantes, sintiéndonos identificados con la posición, la circunstancia o la situación en la que las personas sin Cristo se están encontrando. ¿Amas a tu prójimo? O aún dentro de la iglesia, ¿no? Porque aún dentro de la iglesia nos cuesta trabajo amar a ciertas personas porque no son como yo espero, porque no responden o no reaccionan como estamos necesitando que en ese momento actúe. Entonces estamos equivocados. Equivocados estamos al querer que las personas sean o hagan las cosas como yo quiero, a mi manera, o como yo enseño, o como yo lo haría. Somos diferentes. Dios nos ha hecho diferentes, en caracteres diferentes, en formas de ser y de pensar diferentes. Y sería padrísimo que estuviéramos cortados por la misma tijera y que todos fuésemos exactamente a la medida y a la estatura que Cristo quiere, pero las cosas no son así. El Señor quiere que entre nosotros mismos nos fortalezcamos, crezcamos, maduremos, avancemos y alcancemos esa medida que nos ha representado Cristo. Entonces, bueno, vuelvo al punto. No puedes amar a Dios sin amar a tu prójimo. Y en la medida que amas a tu prójimo, en la medida que te involucras con él, entonces estás amando a Dios. Es un mandamiento que no viene dividido, que no viene en dos partes, es un solo mandamiento: amar a Dios y amar a tu prójimo. Aunque viene separado aquí por un punto y coma, yo lo entiendo como un solo mandamiento y que se ejecuta a una sola voz, en un solo actuar. Una cosa va con la otra. Diría una vecina, va junto con pegado. Bueno, entonces,
La empatía es precisamente ese móvil que nos va a llevar a todas estas cosas, a poder conseguir la práctica de la misericordia, de la compasión, a que podamos cumplir este mandamiento dado por Dios de amar al Señor con todo nuestro corazón y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. La misericordia, la compasión, entonces serían el resultado de haber entendido lo que significa la empatía y resultarían como un fruto del Espíritu. Nuestro Señor Jesucristo es el ejemplo de ejemplos por excelencia en todas y cada una de nuestras circunstancias, en todas y cada una de nuestras situaciones. Podemos voltear los ojos a Él y pensar qué haría Él, cómo hubiese pensado Él, cómo actuaría Él, y esa es nuestra dirección. Entonces, sin lugar a dudas, Él es el ejemplo por excelencia del tema que estamos tratando en este momento. Él se caracterizaba por muchísimos rasgos de carácter maravillosos que quisiéramos todos tener. Era amoroso, bueno, generoso, lleno de gozo, valiente, fiel, perseverante, íntegro, amigo. Bueno, podemos hacer una lista inmensa, pero característicamente nuestro Señor Jesucristo era misericordioso, era compasivo. Él es la misericordia, Él es la compasión. En su persona está el fluir de la misericordia que se hizo manifiesto en muchos casos y hacia muchas personas. Él tuvo la capacidad, siempre tuvo la capacidad de ponerse en el lugar de los demás. Por eso podía perdonar pecados, por eso vino con ese propósito de morir en la cruz por nosotros, porque se puso en nuestro lugar. No podemos proclamar un máximo ejemplo sino ese. Se puso en mis zapatos. Por eso se subió a esa cruz. Entonces, por excelencia es el ejemplo de empatía. Por excelencia es el ejemplo de misericordia y de compasión. Él fue totalmente empático en todo su ministerio. Durante los 4 evangelios podemos ver la empatía del Señor Jesús siempre y en todo momento. Así que no puede haber otro personaje en el que yo pueda centrarme para hablar de esta cualidad o de este don que hay en nosotros. A lo largo de su estancia aquí en la tierra podemos identificar, les decía, muchísimos escenarios ante los cuales nuestro Señor tuvo empatía, misericordia y compasión con multitudes sobre multitudes, porque estoy segura que hubieron muchísimos más personajes de los que encontramos en los evangelios. Ahora, los ejemplos que tomé fueron 3. Solamente hablaremos de 3 y el primero de ellos está en Mateo 15:32. Es cuando el Señor Jesucristo alimenta a la multitud de los 4,000. Dice Mateo 15:32, y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Y no dice, y no han tomado agua, y no se han bañado, y tienen calor, y no han dormido, pero creo que el Señor lo pensó. Y no tienen que comer. Y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que desmayen en el camino. Para que el Señor Jesús pudiera decirle esto a sus discípulos, para que Él pudiera expresar esto a sus discípulos, es porque se puso antes en el lugar de las personas. Él era Dios. Él podía pasar la vida sin comer, si Él así quería. Él tenía el control de todo. Él podía pasar días sin tomar agua, tal vez sin dormir, pero sabía que la condición del ser humano era débil, que era vulnerable. Entonces pensaba en ellos y se ponía en su lugar y decía, hay que alimentarlos. Y los alimentó, pero antes de buscar la manera de darle solución a esta situación, Él pudo ponerse en sus zapatos, pudo ponerse en su lugar, tuvo misericordia y tuvo compasión, y por ello les dio de comer. El siguiente ejemplo está en Juan 11:33, que dice: Jesús entonces, al verla llorando
y a los judíos que la acompañaban, también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo: ¿dónde le pusiste? Le dijeron: Señor, ven y ve. Y Jesús lloró. Estamos hablando del momento en el que Lázaro muere. Cuando Lázaro muere y Jesús llega aparentemente tarde, dice la Biblia, dice la palabra, que Jesús lloró. Y seguramente el Señor lloró porque también la Biblia dice que Jesús amaba a Lázaro. Lloró porque lo amaba, porque estaba muerto, porque pues tal vez él se sintió también como que llegó tarde y nosotros creemos que llegó tarde, lo cual no aplica, porque Dios siempre llega en el momento justo. Pero lo interesante aquí es ver cómo el Señor lloró. Lloró a sabiendas de que Él tenía el poder para resucitarlo y que sabía que lo iba a resucitar. Yo creo que cuando el Señor iba camino para donde se encontraba el cuerpo de Lázaro, ya sabía su propósito, iba a resucitarlo. Sin embargo, se dio un espacio, no sé de cuánto tiempo, en el que el Señor se puso en el lugar de Marta y de María. Y se puso en el lugar de amigo, y se puso en el lugar de familiar, y lloró porque Lázaro había muerto. ¿Es esto empatía o no lo es? Claro que es empatía. Claro que después de esto viene misericordia y compasión sobre la gente. El último ejemplo está en Lucas 7:11 al 17 y dice, son muchos, perdón, estaba leyendo otra cosa. Lucas 7:11 al 17. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llamaba Naín, e iban con él el número de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Son muchos los pasajes de la Biblia en los que nosotros podemos notar y queda explícito que para que nuestro Señor Jesucristo pudiera hacer un milagro era necesario que hubiese fe. Y son muchos otros los pasajes de la Biblia en los que no hubo milagros por la ausencia de fe. Inclusive para nosotros Dios sigue requiriendo de manera habitual que la fe y la esperanza de Cristo esté en nosotros para que Él pueda intervenir activamente en nuestras vidas y pueda obrar como Él quiera, como Él decida, en milagros, en proezas o en lo que sea. Necesitamos creerle a Dios. Necesitamos tener fe para que su palabra se haga efectiva en nosotros, para que su poder intervenga. Bueno, pues si se dan cuenta en este ejemplo, no hubo una sola persona que se acercara a pedirle al Señor un milagro. Ni siquiera la mujer que estaba sufriendo y padeciendo por la pérdida de su único hijo siendo viuda. Imagínense la situación en la que ella se encontraba. ¿Cuál sería el deseo de tu corazón si esa fuera tu posición? Para mí sería que mi hijo no hubiese muerto y que ya muerto pudiera resucitar. Y Dios podía hacerlo. Y para ese entonces y a estas alturas de los evangelios, esa mujer sabía que Jesús tenía el poder para resucitarlo, sin embargo no lo pidió. ¿Por qué? No lo sé, la Biblia no lo explica. Pudieron ser muchas las circunstancias, pero no vamos a indagar en eso. No vamos a meditar en eso ahorita porque nos desviamos, pero el punto es que ni ella ni ninguna de las personas que la acompañaban en este evento de su vida pidieron un milagro para ellos. Entonces no había fe. ¿Qué fue lo que sucedió?
Ninguno le pide nada al Señor Jesucristo. No hay fe. Esto queda clarísimo. Jesús la ve, se pone en su lugar, se pone en sus zapatos, comprende su situación y entonces, ¿qué hace? Le regala un milagro no solicitado. Segura estoy que después de esto todos fueron conversos, ¿no? Dice al final, se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. ¿Quién no podía creer en un milagro tan grande, en una proeza de esta magnitud hecha por nuestro Señor? Entonces creo que después de esto todos tuvieron toda la fe que no tuvieron en ese momento. Pero el punto aquí es que sin que nadie se lo pidiera, el Señor hizo ese milagro no solicitado. Le regala lo que seguramente estaba más deseando en la vida, ella, ¿no? O sea, decíamos, pensemos estar en su posición. Le regresa la vida de su hijo, regresa a su hijo a vida. Qué cosa tan impactante, tan maravillosa de parte de Dios para esta mujer. Él solamente, lo único que hizo fue ponerse en el lugar, ponerse en su situación y entender que era necesario, que estaba necesitando, que estaba deseando que su hijo no hubiese muerto y el Señor le concede la vida nuevamente. Esa sensibilidad a los demás, ese entender el dolor que sufren otros, ese sentir como propio el dolor, es lo que Dios quiere que aprendamos a experimentar y a poner por obra. Es lo que también nos enseña que radicaba y estaba en la naturaleza de nuestro Señor Jesucristo, y por qué no ha de estar en la de nosotras, por qué no dejarla fluir, por qué no dejarla que salga y que haga lo propio. Debemos dejarnos en las manos del Señor, debemos aprender a que los instrumentos, las maneras que Él nos enseña siempre van a ser efectivas. Por supuesto, tenemos que hacer todo esto en un actuar que nos lleva a cumplir la regla de oro. Hacer por otros lo que a mí me gustaría que hicieran por mí. Quiero hacer un paréntesis y decirles que yo me di cuenta que la empatía que había en mi vida no provenía de mí, sino de Dios, del corazón de Dios, de su naturaleza y de su espíritu hace aproximadamente 8 o 9 años. Y a lo mejor en algunos eventos un poquito más insignificantes lo pude haber notado, pero a veces no ponemos atención y no nos damos cuenta de esto. Sin embargo, quiero compartirles algo. Gabriel tenía una prima que se llamaba Nadia. Era en su tiempo una mujer muy guapa, atractiva, arrogante, por qué no decirlo, una mujer engreída por su belleza, pero en el fondo totalmente frágil. Tal vez estas características, estos rasgos que estoy planteando de ella, lo único que hacían era poner en ella una coraza de protección por la fragilidad y los miedos que había en su corazón. Lo que sucede es que yo no era nada agradable para ella, ni mi esposo, ni mi familia. Cuando coincidíamos en reuniones familiares, cualquier oportunidad para darnos la espalda, no saludarnos o vernos de arriba abajo era buena. Entonces yo no tenía motivos para empatizar con ella, se los aseguro. Y no tenía ganas de buscarlos tampoco. Ella su vida, yo la mía, y san se acabó. Un día mi esposo llegó muy tarde de trabajar y venía entrando y yo bajé porque sabía que había pasado a ver a su hermana, pero que venía sin cenar, o sea, entonces entra y me dice, ¿qué crees? Y le dije, ¿qué pasó? Y me dice, Nadia tiene cáncer en el estómago y está en etapa terminal. ¿Saben qué pasó en mí? En ese momento recuerdo que algo me dejó sentarme en la escalera, sentí un hueco en el estómago, el corazón se me hizo chico y sentí mucho dolor por ella, por su situación, porque una mujer con la presencia que les
cribo no esperas que tenga un desenlace así, y si tú no lo esperas, imagínate ella. Entonces, el Señor me puso en empatía con ella y me hizo un llamado muy claro y contundente a ir por ella, a consolarla, a estar en ese tiempo tan difícil para ella, y me apoyé mucho en mis pastoras, en la pastora Laura y en la pastora María Elena, que como siempre, con toda la disposición y la amabilidad, hicieron huecos en sus actividades para que pudiéramos visitarla, ministrarla, traer el evangelio a su vida, orar con ella, orar por ella, llevarle palabra, pero sobre todo traerla a los pies de Cristo. Hoy por hoy le doy gracias a Dios, muchas gracias a Dios, porque esa mujer tenía una vida llena de vacíos, tenía una vida llena de miedos, porque detrás de tanta arrogancia, de tanta apariencia, la estaba pasando muy mal, y ni siquiera sabemos en qué momento se le declaró el cáncer o cuántos años tenía enferma y nadie sabía o ella no decía. No lo sé, eso ya es lo de menos. La cosa es que le doy gracias a Dios, porque ahí fue donde me di cuenta que la empatía que había en Cristo había sido depositada en mí. Era cosa de yo desear dejarla fluir y de yo desear ser un instrumento en las manos de Dios para que el Señor pueda hacer lo que tenga que hacer con quien tenga que hacerlo en el momento que lo tenga que hacer. Y si el Señor te llama a empatizar con tu peor enemigo, con la persona más grosera con la que has estado en la vida, o con aquella persona que jamás quieres volver a ver, dile, porque a veces le decimos al Señor: Padre, yo puedo ser amoroso con todos estos, pero con aquel no. Y entre más lejos lo tengas de mí, mejor. Y ni me lo traigas a la memoria. Te lo pido, por favor, por favor, por favor. Entonces, pongamos atención en aquellos puntos o en aquellas personas donde el Señor quiere que empaticemos, porque Dios está listo para hacer cosas grandes en sus vidas. Y no vamos a hacer nosotros el obstáculo de apatía para que eso no suceda. El obstáculo de antipatía para que el Señor no pueda hacer lo propio. Ahí fue donde me di cuenta que la empatía que yo sentía por las personas no provenía de mi corazón, ni de mis circunstancias, ni de mi realidad. Provenía directamente de la naturaleza de Cristo. Bueno, está padrísimo este tema, me gusta mucho hablarlo. Y quiero decirles que para que podamos llevar a la práctica todo esto, nosotros tenemos que allanar el camino. Pero antes de entrar en este punto, quisiera decirles cuatro características que nos van a indicar si yo estoy siendo empático o no con los demás, si yo estoy siendo un medio útil para el Señor, para alcanzar almas, para conquistar personas, necesidades, para acercarme a ellos. La primera característica que te permite identificar si eres empático o antipático ante la necesidad de los demás, ante las circunstancias y los malos momentos de los demás, es que tengas precisamente la capacidad de ver la necesidad. De ser indolentes, el ser indolentes, indiferentes, el ser intolerantes, el ser fríos ante la necesidad de los demás, nos deja ver que no estamos dejando fluir en nosotros el espíritu mismo de Cristo ante la empatía con la gente. Es muy difícil, que les decía, que en momentos difíciles podamos empatizar, que queramos acercarnos a alguien. Generalmente queremos estar en los buenos momentos de la vida de todo mundo, pero no en los malos momentos. Pero ese es nuestro llamado: ver la necesidad, enfocarme y no ser indiferente. Hacer preguntas intencionadas tales como ¿cómo estás? O sea, pero no un hola, ¿cómo estás? Ay, ¿qué tal te va? No.
Un cómo estás, realmente cómo estás, cómo te sientes, en qué circunstancia te encuentras, cómo la estás pasando. ¿Puedo hacer algo por ti? ¿Te serviría si platicamos? ¿Quieres que te escuche? ¿Quieres que tomemos un café? ¿Quieres que oremos juntas? ¿Qué puedo hacer por ti? ¿De qué manera te ayudo? Un ¿cómo estás intencionado? No es así de ¿cómo estás? Banal, frío, no. ¿Cómo estás? ¿En qué estado se encuentra tu corazón? ¿En qué nivel estás viviendo el cristianismo? ¿En qué nivel, en qué situación está tus finanzas? ¿En qué situación está tu matrimonio? ¿En qué situación está tu ánimo, tu corazón, tu identidad? ¿Sabían que en la iglesia hay muchas personas que no han encontrado su identidad? Que hay muchas personas que no se sienten miembros de nosotros, del cuerpo de Cristo. Hay muchas personas que tienen la valía hasta el piso. Hay muchas personas que están necesitando un abrazo. Entonces, si tú tienes y ves necesidades y tienes la capacidad de ver la necesidad de otro, tenemos un punto a nuestro favor con respecto a la empatía. Si solamente sientes pesar por los demás, olvídalo. Ay, que cada quien arregle sus problemas. Sí, mataron a fulanito y a sultanito y pues quién sabe en qué estaba metido. Pues vamos a darle consuelo a la mamá, vamos a acercarnos. No, ellos tienen sus problemas, yo los míos, cada quien que se rasque con sus propias uñas. ¿Eso hizo el Señor Jesucristo? ¿Eso hace con nosotros? ¿Eso sigue haciendo? No, definitivamente no. La segunda característica por la que nosotros podemos darnos cuenta si tenemos empatía por los demás es porque la compasión sale a flote. Tenemos esa capacidad de tener compasión por los otros y es precisamente sufrir lo que los otros están sufriendo, ponernos en sus zapatos. Es muy parecido a lo que les explicaba con la empatía. Compasión es el sufrir con ellos, el ponernos en sus zapatos de ellos, pero hacer lo que sigue. Es decir, está sufriendo, pero voy a tomar una acción y una determinación con respecto a lo que le está pasando a esta persona. Me lleva a actuar, me lleva a impactar. Tener compasión me lleva a impactar. ¿Cuántas veces estás dispuesto a dar de lo que tú tienes? Dice la palabra de Dios en Hechos 4:32, déjenme buscarlo rápidamente porque sí me resulta importante que lo leamos, creo que vale la pena. Hechos 4:32 dice así: y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía, ay, creo que está mal la cita, sí está mal, bueno, déjenme checarla un poquito, les prometo no me tardo, ya sé que tenemos el tiempo encima. Lo que quería decirles es que ¿qué capacidad tienes de dar de lo que tienes? Porque generalmente queremos tener en exceso para de eso poder dar, no, de lo que tienes. O sea, de lo que hoy por hoy tienes, ¿qué capacidad tienes de desprenderte de tus cosas, de desprenderte de tus afectos, no sé, de tus cualidades, de tus aptitudes para podérselo brindar a alguien más? Y me está hablando el Señor de manera muy, muy fuerte en este momento, porque el otro día pensaba que no me gusta que la gente haga copias de una persona, ¿no? O sea, que te tomen como modelo. Y fíjense, para eso estamos llamados. Para dar, para darnos, y si nos ha puesto Dios para que otros nos imiten, gloria a Dios, ¿no? Qué bueno que alguien quiera ser como yo y no generar en eso en nosotros incomodidad o antipatía. Cuando practicamos la compasión estamos dispuestos a sacrificar, y no un sacrificio así de, ay, cuánto sufro, cuánto me cuesta, pero sí dejar la comodidad, el tiempo, la tranquilidad en beneficio
de otra persona. La tercera característica es que debemos tener una relación con Dios. Si tengo una relación con Dios, mi vida ha sido impactada. En la medida en que yo he sido impactada, podré impactar a los demás. Si no existe tal relación con Dios, difícilmente voy a impactar a los demás con este tipo de situaciones, con este tipo de elecciones y de decisiones, como empatizar, tener misericordia, ser compasivo y llevarlo por obra. No podré hacerlo si tal relación no existe. Y el último y cuarto punto, la última característica, es poner en práctica la palabra. Esto que aprendo, esto que estamos hablando, no se tiene que quedar de aquí para aquí y en mí. O sea, tiene que salir, tiene que fluir. El Señor quiere que empaticemos y estamos en un tiempo totalmente difícil y complicado en el que la empatía está siendo una herramienta fundamental para el sostén de la iglesia, para el crecimiento de nuestro cuerpo en Cristo, para que las vidas puedan salir a flote, para que el ánimo resurja. Es fundamental que seamos empáticos. El tiempo no es sencillo y aun cuando nuestro llamado no es solo en esta pandemia, sino antes y después de la pandemia, justamente ahora tenemos que ser empáticos. Justamente ahora tenemos que poner en práctica la palabra que el Señor está depositando en esta mañana en nuestro corazón. Es padrísimo tener excelentes oidores y oidores que después pueden ser oradores, pero lo verdaderamente padre es tener personas que saben oír y saben llevarlo por obra. Eso es padrísimo. Y no lo digo por ustedes, lo digo por mí, hermanas. Muchas veces oímos palabra, la atesoramos, decimos, wow, qué palabra tan poderosa. No voy a decir qué palabra tan bonita, pastora, voy a decir qué palabra tan poderosa. Y en eso se queda, en una declaración. No podemos hacer más allá. El cristianismo real, amadas, el cristianismo real se vive. Me preocupo, me ocupo, impacto y hago lo que tengo que hacer a través de la palabra de Dios en la vida de los demás. Estoy casi queriendo terminar, me faltan unos minutos y vamos a lo que dice Efesios 4:32. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Ser benignos. Hay muchas versiones de Biblias y me di a la tarea de buscar sinónimos sobre la benignidad y algunas dicen ser amables unos con otros, ser compasivos unos con otros, ser buenos unos con otros, ser bondadosos unos con otros, ser considerados, ser de buen corazón. ¿Por qué? Porque así lo hubiera hecho nuestro Señor Jesucristo. Y luego dice, unos con otros, misericordiosos. La misericordia es ese actuar en beneficio de los demás, lo que vas a hacer por los demás. Pero viene algo importantísimo y quiero decirles que para que nosotros podamos poner por obra una palabra tan práctica, tan efectiva, tan poderosa, tan necesaria como la que estamos recibiendo el día de hoy, tenemos que limpiar el camino, tenemos que allanar el camino para que el Espíritu Santo pueda fluir. Hay muchos obstáculos en nuestra vida, siempre tenemos impedimentos y la falta de perdón es uno de ellos. Dice, perdonándonos unos a otros. Dios sabe de antemano que va a haber situaciones que empañen o entorpezcan el fluir de sus instrucciones, el poder de ejecutar lo que Él nos está indicando. Siempre va a haber obstáculos. Y los obstáculos espirituales son muy puntuales, se arraigan, empañan, no nos dejan lograr el propósito que Dios tiene para nosotros. No voy a entrar en el tema del perdón porque es un tema que nos ha sido enseñado y expuesto de pies a cabeza, al derecho y al revés. Lo manejamos al dedillo, particularmente yo. Y siempre buscamos una excusa para no perdonar y siempre nos salimos por la tangente y siempre tenemos un pretexto y siempre nos damos explicaciones y argumentos para seguir en la situación de ofensa,
para decir, es que yo tengo razón, es que yo fui ofendido, es que si pido perdón es darle la razón a la otra persona, ayudar a que se ensoberbezca. Entonces levantamos un argumento y otro argumento. Lo único que te quiero decir es que entre más tiempo pase para que tú sanes una relación rota, una relación lastimada, más complicado se vuelve. Parece imposible, inalcanzable y a veces indeseable. Ya no lo anhelas, ya no lo deseas, ya no lo necesitas, aun cuando sabes que es algo que Dios te está mandando a hacer, ya no quieres hacerlo. Y te acomodas y dices, pues que sigan así las cosas, estoy tan a gusto, parece que nada pasa, cuando en realidad tu corazón se está pudriendo por dentro. Y esa podredumbre no deja que en tu corazón la semilla que da fruto apacible pueda florecer. Vale siempre la pena obedecer a Dios. Es importante. Lo decía hace rato. ¿Podemos amar a Dios sin obedecerlo? No. ¿Podemos amar a Dios y pretender no amar a nuestro prójimo? No. Veamos cómo una cosa tiene que ver con la otra. Veamos cómo todo esto que estamos hablando está entrelazado una situación con otra. No podemos avanzar si no quitamos obstáculos, si no allanamos el camino. Es tiempo de pedir perdón. Y a lo mejor en tu caso no necesitas reconciliarte con nadie, pero a lo mejor tienes que quitar una raíz de amargura, ya sea por resentimiento, ya sea por envidia, ya sea por frustración, ya sea por inconformidad, por tristeza, por cualquiera que se llame. Identifica ese pecado y quítalo. Renuncia a él, elige vivir sin ese pecado. No es sencillo a veces tomar la determinación, ejecutar la acción. Con respecto al perdón, les decía, me da mucha vergüenza decir esto, pero no con ustedes, con Dios. Yo era una persona que dejaba pasar la ofensa muy fácilmente. Es más, no me importaba echarme la culpa o la responsabilidad, y no porque fuera la heroína, pero decir, no pasa nada, perdóname, sí yo fui, sí yo fui, sí yo esto. Era algo que se me daba de manera muy natural, pero con el paso del tiempo mi corazón se fue endureciendo por X circunstancia. Bueno, no son X, son argumentos que yo fui dejando entrar en mi corazón. Son pensamientos e ideas que yo dejé que tomaran un lugar en mi corazón. Y entonces de pronto me encontré en escenarios en los que ya no tenía ganas de pedir perdón, ya no me daban ganas de reconciliarme, ya no quería agachar la cabeza y arreglar mis relaciones. Y me avergoncé mucho con mi Dios, porque ni es mi llamado, ni es mi naturaleza, ni es una manera en la que yo pueda estar en comunión perfecta con Él. Entonces, vale la pena. Siempre va a valer la pena obedecer a Dios, porque la manera en la que Él nos premia, no quiero manejarlo así, la manera en la que Él compensa la obediencia es con cosas invaluables. Su paz, su protección, su cuidado, su provisión, su fidelidad no tienen precio. Cualquiera que sea esa situación que no te va a dejar poner en práctica la palabra de Dios con un corazón limpio, dispuesto, con una tierra fértil, con manos limpias, se tiene que ir. Y no solamente hay obstáculos espirituales, también quiero mencionar que hay otro tipo de obstáculos. Hay obstáculos que nosotras mismas permitimos que se empoderen y que se establezcan en nuestra vida. Porque a veces no podemos llevar a cabo la instrucción que Dios nos da, porque estamos muy ensimismadas en nuestra vida, en nuestras relaciones, en lo que tenemos o no tenemos que hacer. En esta cuarentena
El quehacer es absorbente, las actividades, ser mamá, ser maestra, ser esposa, ser ama de casa, ser la que limpia, ser la que va, la que trae, nos absorbe y nos agota. Sin embargo, debemos estar conscientes de que tenemos un llamado importante. Entonces, si estás llamada a empatizar, a ir en busca de la necesidad, a estar atenta en qué puedes hacer, qué puedes ayudar para con los demás y con eso honrar a Dios, obedecer a Dios y amar a Dios, entonces tendrás que sacrificar tiempo, tendrás que sacrificar tranquilidad, tendrás que sacrificar espacio. Y ni siquiera es tan grave. Les voy a decir por qué. Porque en la práctica y en la búsqueda de hacer por otro, el bendecido eres tú. Yo soy la más bendecida, de verdad. No saben las cosas tan maravillosas que Dios me ha mostrado a lo largo de esta cuarentena. No quería decirlo, no quiero ponerme como ejemplo, no me gusta hacerlo. Porque creo que el ejemplo se elige desde fuera. Alguien te elige como ejemplo, pero tú no te tienes que poner como ejemplo. Entonces, quiero decirles que he aprendido cosas tan maravillosas. Testimonios, un fluir del Espíritu Santo a través de ir de la mano con varios de mis hermanos en situaciones difíciles, aunque sea a distancia. Disponer mi corazón para ponerme en sus zapatos y tener la sensibilidad de decir, la está pasando mal, está llorando, está sufriendo, le está doliendo, esto no lo está entendiendo, ¿qué está pensando? Ir de la mano con diferentes personas me ha bendecido sobremanera. Acabo de ser testigo de un milagro increíble y una revelación inmediata de parte de Dios en la vida de una de mis hermanas. Oramos juntas, le pedimos al Señor que Él nos dirigiera, que Él fuera el que paso a pasito mostrara su voluntad, qué era lo que seguía, de qué manera hacer, cómo actuar, porque a veces te encuentras en medio de un desierto donde no sabes para dónde jalar, en medio de un sequedal que no sabes cómo rociar tus labios con un poco de agua y encontrar un poco de esperanza y vida. Soluciona los problemas, pero Dios se ha manifestado de maneras impactantes que el primer bendecido soy yo, que la primer bendecida soy yo. Dice la palabra de Dios, más bienaventurado es dar que recibir, porque ¿quién creen que es el primer bendecido? Aquel que sabe dar, aquel que se sabe brindar, aquel que sabe ver la necesidad de otro, ponerse en sus zapatos. Más bienaventurado es dar que recibir. Gloria a Dios. Yo quiero ser la primera bendecida, la primera instruida, la primera que aprende, la primera que es corregida. Y si lo hago acompañando a alguien en su necesidad, gloria a Dios, porque son dos pájaros de un tiro. ¿Saben, hermanas? Haz lo que esté en tus manos. Nosotros no vamos a hacer los milagros que Cristo hacía. Pero si en tus manos está conocimiento, da conocimiento. Si en ti hay capacidad de escuchar, escucha. Si tienes dinero, aporta dinero. Si hay una necesidad de dinero, despréndete del dinero. Si puedes dar un consejo, muchos consejos, si puedes dar dirección, hazlo. Si un hombro para llorar, un hombro para llorar. Si un detalle, hazlo. Si compañía, compañía. Si comida, comida. Lo que tengas en tus manos, dalo. Déjalo fluir.
empatiza con los demás, estás lista. Quítate el obstáculo mental de pensar que no vale la pena, que no tienes las palabras adecuadas, que no sabes aconsejar, que no sabes orar, que tu oración no es poderosa, que tu oración no va a bendecir, que una llamada no es importante. Romanos 12:15 resume la enseñanza del día de hoy. Llorad con los que lloran. Y es precisamente una exhortación a mostrar el amor que Dios ha tenido para con nosotros hacia los demás. Dolernos con el dolor y el sufrimiento de los demás. Celebrar con los que pueden celebrar. Llorar con los que están pasando un momento difícil. Ayudar y tener una mano dispuesta, o las dos, o las manos y los pies, para ayudar a quien me esté necesitando y que quiera ser levantado. Clamar por aquellos que se están perdiendo, como si fuera la vida misma la que está pendiendo de un hilo entre el cielo y el infierno. De esto justamente se trata, de tener empatía, de tener misericordia y de llevar a la práctica la compasión que Cristo tuvo siempre y en todo momento. Nuestro gran llamado es amarnos unos a otros. Haz por otros lo que quieres que hagan por ti. ¿Qué te gustaría que hicieran por ti si en este momento estuvieras enferma? ¿Qué te gustaría que hicieran por ti si en este momento tu corazón estuviese lastimado o herido? Por un chisme, por una mentira, por una deslealtad. ¿Qué te gustaría que hicieran por ti? ¿Te gustaría que alguien te escuchara? ¿Por qué no escuchas a otros? ¿Te gustaría que alguien te acariciara? El otro día mi hermana estaba en un sillón, se sentía mal y se tendió así en el sillón, y me acerqué y acaricié su cabeza y su espalda y le di un beso, traje una cobija y la cubrí y le dije: descansa y duérmete. Y así como se sentía de mal, abrió sus ojitos y me dijo: gracias. Porque cuando somos mamás, difícilmente alguien te acaricia y te consiente. Es en estos momentos cuando anhelo a mi mamá. Cuando decía: ay, mi mamá hace todo, la comida, el quehacer, todo. Yo no me tengo que preocupar por nada más que por ponerme bien. ¿Qué te gustaría que hicieran por ti? ¿Una caricia? ¿Un abrazo? Hazlo tú, porque llegará el tiempo en el que tú recibirás de alguien más. Recordemos que aquí en el terreno de Dios se siembra, se cosecha lo que se siembra. Sembremos correcto para que cosechemos correcto. Sembremos vida para que recibamos vida. Sembremos amor para que llegue el amor. Sembremos toda buena semilla y todo don perfecto que proviene de Dios para que rinda frutos. Llevemos a la práctica la palabra que hemos aprendido el día de hoy. No es difícil. Este mandamiento que pongo delante de ti hoy no es difícil. Puedes llevarlo a la práctica, dice Deuteronomio. El cristianismo real se manifiesta en lo que somos capaces de hacer, y se manifiesta muy de cerca, hermanas. Se manifiesta en corto, no bajo reflectores, ni ovaciones, ni aplausos. No los quiero ni los necesito. En lo íntimo quiero que la gente conozca a Cristo, y en lo íntimo de su corazón y de su vida, yo quiero darles lo mejor de mí, en obediencia y en amor a mi Padre. Tenemos que ejecutar en acciones y en obras lo que aprendemos, y que no sepa tu mano derecha lo que hizo la izquierda, y que no sepa tu mano izquierda lo que hace la derecha. Dice la palabra de Dios: orad a mí en secreto y te recompensaré en público. Yo esta mañana diría: obrad en secreto,
que el Señor te recompensará en público. Que sea Dios quien levante tu cabeza cuando Él quiera. Y si no quiere, mejor. Me quedo con la parte de hacer las cosas en cercanía, en intimidad y como para Dios. Estoy muy contenta de haber compartido con ustedes esta palabra y quiero hacerles una invitación. No se queden con ganas de hacer lo que quieren hacer, lo que les toca hacer, lo que somos llamadas a hacer por otros. Me quedé con muchas ganas de hablar con mi hermano Germán. Mi corazón está dolido. No pude hablar con él una última vez. Él ya no está. Que no llegue el tiempo en el cual digas, no tengo contentamiento, no estoy satisfecha, no he hecho las cosas bien. Cercanía, intimidad, hermandad, compasión, misericordia, empatía, el amor de Cristo. Tenemos una iglesia a la que servimos, para la que tenemos que brindarnos y que entre nosotros mismos necesitamos fortalecernos. No dudes en hacer esa llamada. De verdad, tú no sabes lo importante que es que le llames a tu hermana. No es suficiente que digan, la hermana fulanita de tal tiene una necesidad. Oremos por ella. Amén, amén, amén. Manitas levantadas, caritas y muchos stickers con respecto a la oración. Levanta el teléfono, llámala y dile, ¿qué necesitas? ¿Cómo te ayudo? ¿Qué está pasando? ¿Por qué estás así? ¿Necesitas hablar? Te abrazo. Y dale consecución. No es cosa de una llamada, es cosa de muchas llamadas hasta que venga la restauración del Señor, hasta que llegue la respuesta definitiva de Dios. Un día, otro día, muchas horas, mucho tiempo, no importa cuántas oraciones tengas que hacer a favor de otros. Hazlas. Llévalas a cabo. Y en intimidad, si puedes hacerlas manifiesta a la persona interesada, hazlo. Muchas personas nos dicen a menudo, voy a orar por ti. Ay, sí, te llevo en mis oraciones. Puros cuentos. Graba una oración, hazla audible, llámale y ora junto con ella en ese momento, doblen la rodilla. Que realmente sea palpable el Evangelio de Cristo al exterior de nuestra iglesia y al interior de nuestra iglesia. Perdónenme si no he estado en el momento que me han necesitado. Las autorizo a que me lo demanden, porque soy su hermana, soy su amiga, pero quiero ser una obediente hija de Dios que sepa y tenga la capacidad de ejecutar sus instrucciones y llevar a la práctica el ejemplo que Él nos dio. Vamos a orar. Padre amado, gracias te doy por este tiempo, gracias por esta palabra, Señor, gracias por tocar mi corazón, gracias, Señor, por decirme que me has dotado de dones, de talentos, de virtudes que no he explotado al 100%. Perdóname, Señor, quiero comprometerme contigo a que todo lo que tú has puesto en mí pueda fluir de una manera tal, mi Dios, que rinda fruto para el reino de los cielos, que dé testimonio, que impacte a la gente, que levante caídos, Señor, que sane enfermos por hacer cosas tan insignificantes, porque lo grande y poderoso lo haces tú. Quiero ser un instrumento útil del fluir de tu poder, de tu amor, de tu gracia y de tu misericordia. Gracias por esta palabra simple, por esta palabra sencilla, pero que será poderosa, Señor, si tenemos la capacidad de ponerla por obra. En el nombre de tu Hijo amado, el Señor Jesucristo, Señor, nos ponemos en tus manos, nos ponemos a tu disposición para que tú hagas con nosotros lo que tienes que hacer y nos levantes y nos animes en este llamado tan particular, tan precioso, Señor, y que no estamos dispuestas a dejarlo pasar.
Bendícenos, mi Dios. Bendícenos, capacítanos, motívanos, impúlsanos, oríllanos, Señor, a obedecerte. Oríllanos al extremo, motívanos, Padre, para dejar fluir todas y cada una de las cosas hermosas y maravillosas que tú has puesto en nuestro corazón y que no hemos dejado fluir. Te bendigo, te doy gracias por este tiempo, te doy gracias, Señor, por poner en mí esta palabra, por darme el privilegio de poderla compartir con mis hermanas. Bendícelas a todas ellas, hazles sentir en este momento cuánto las amo, cuán importantes son en mi vida cada una de ellas, Señor, cuán valiosas son para mí. Y que sepan que siempre quiero estar cuando me necesitan. Establece en su corazón esto, Padre, que sepan que puedo estar con ellas cada vez que ellas necesiten que yo esté con ellas. En el nombre de Jesús, te alabo, te bendigo, te doy gracias y gracias por este tiempo, por este espacio. Permite que podamos rumiar tu palabra hasta entenderla. En el nombre de Jesús, amén. Que Dios las bendiga, hermanas. Dios las bendiga mucho. Les mando un beso, un abrazo enorme y siempre estoy para ser empática con ustedes cuando ustedes me necesiten. Las amo. Bendiciones.